Hola. Hola, 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 hola. Sí, ¿se oye esto? Vale. Pues nada, vamos a empezar. Muchas gracias por venir a todos y todas. Lo primero que voy a hacer es presentar y explicar de alguna manera por qué hacemos esto, qué significa que en un teatro se organice una charla sobre democracia. Sabéis que este año en este teatro, en el Centro de Nuevos Creadores, en la Sala Mirador, iniciamos una nueva andadura y tenemos la voluntad de hacer una programación teatral que esté encaminada a reflejar de alguna manera lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en la calle. Toda nuestra programación tiene un espíritu muy social. Nos guía esa frase lorquiana de preguntarnos cómo llenar de estrellas un patio de butacas, cómo traer el olor del mar a una sala de teatro. En síntesis, cómo reflejar la vida, cómo hacer traer la vida a los escenarios. Y si arrancamos con obras como El Rey Tuerto, si ahora pasa por aquí Pedro Martínez con una obra que hablaba de la vejez, de cómo se enfrenta una mujer mayor a un desahucio, si ahora tenemos otra obra que nos habla de desahucios, que es Ejecución hipotecaria. También dentro de esta etapa queríamos generar un espacio donde pudiéramos tener charlas que nos permitieran hablar de ciertos temas de una forma sosegada, en profundidad y alejados un poco de la inmediatez de ciertos debates que a veces no te permiten profundizar en los temas y se ven limitados a lo epidérmico, ¿no? Y englobado de esa manera, arrancamos hoy este ciclo de charlas con una pregunta que es sobre la democracia. Si efectivamente tenemos una democracia que podemos llamar una democracia real, una democracia efectiva, si existen otros modelos de democracia. Y sobre esto va a hablar Alberto Garzón y va a hablar Pablo Iglesias y va a moderar Olga Rodríguez. Tendremos más charlas, tendremos el 10 de febrero exhibiremos un trabajo que se llama No Job Land, que han hecho unos periodistas, Olmo, Pecot, que hablan sobre parados, sobre desempleados, sobre asociaciones de parados, sobre cómo el asociacionismo puede ser una respuesta a una situación tan difícil como es el paro de larga duración. En el mes de marzo tendremos más, hablaremos sobre temas referentes a la mujer. Marzo es un mes que se presta para eso. Y así sucesivamente. Y arrancamos este ciclo hoy con esta charla sobre democracia. Agradezco mucho a Alberto y a Pablo que se hayan prestado a iniciar este ciclo y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Y le paso la palabra a Olga Rodríguez. Buenas tardes, gracias por estar aquí a todas y a todos. Sentimos realmente lo del aforo, la sala lo advirtió mucho, es una sala pequeñita, alternativa, y sabíamos y preveíamos que probablemente mucha gente se iba a quedar fuera. Por eso hay streaming, está ahí Estefan Grueso haciendo streaming para 2 medios de comunicación, El Diario.es y Público, y además a través de la propia sala de la propia web de la Sala Mirador también hay streaming. Bueno, mi tarea aquí va a ser simplemente presentar, sin más, para no robar mucho tiempo, a los dos ponentes de esta charla y posteriormente tratar de encauzar un poco el tema de las preguntas para que dé tiempo a la gente a participar. No sé si Juan lo ha comentado, creo que no. Esta charla a Juan Diego Boto se le ocurre antes de que se anunciara la salida de la iniciativa Podemos, encabezada, entre otras personas, por Pablo Iglesias. Se eligió a Alberto Garzón y a Pablo Iglesias por ser dos personas con muchísima visibilidad y al mismo tiempo dos intelectuales, un politólogo y un economista, que están aportando un debate muy interesante en el debate público y que evidentemente están buscando respuestas y ofreciendo respuestas sobre la situación que está
acaeciendo actualmente en un mundo, no solo en este país, ya en un mundo donde la desigualdad crece y en un país y en un contexto donde el desempleo está creciendo, donde la situación de muchos de nosotros y de muchísima gente empeora cada día. Es un contexto evidentemente convulso desde el punto de vista político y en él pues, es pertinente preguntarse si estamos en una democracia real, que este es el título de esta charla, y qué es una democracia real. ¿Es una democracia real votar cada 4 años simplemente? ¿En qué contexto se puede dar una democracia, con mayúsculas? ¿En qué situación económica y en qué contexto de modelo económico se puede dar? Estas son algunas de las cuestiones que van a abordar nuestros ponentes. El primero de ellos va a hablar primeramente Alberto Garzón y después hablará Pablo Iglesias y después daremos paso a las preguntas. Alberto Garzón, ninguno de los dos necesita presentación, pero bueno, rápidamente, por seguir un poco el formato convencional. Alberto Garzón, como todos sabéis, es economista, es diputado de Izquierda Unida. Es una persona que comenzó a ser muy conocida a través del 15M, movimiento social con el que estuvo muy vinculado. Y es una persona que, por cierto, está terminando de escribir un libro que se va a titular, creo, La Tercera República, en el que, entre otras cuestiones, aborda qué es una democracia y habla mucho de democracia. Hoy, encabeza además una campaña que se presentó ayer u hoy, cuyo contenido se acaba de hacer público, en defensa de una revolución democrática y social con el objetivo de llevar el debate sobre las reglas democráticas a todos los puntos del Estado. Pablo Iglesias, politólogo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, un nombre muy visible en la televisión últimamente, presentador además de 2 programas en televisión y uno de los impulsores de la iniciativa que mencionaba antes, Podemos, que tiene tan solo unas semanas de vida, pero que está creando muchas expectativas y que, de hecho, como decía antes, cuando fue invitado aquí todavía no sabíamos, la sorpresa surgió luego, no sabíamos que estaba metido secretamente todavía en esta iniciativa de Podemos. Ha escrito varios libros, uno de ellos creo que al menos uno con Juan Carlos Monedero, que andaba por ahí, que no nos representan, el debate sobre el sistema electoral español. También ha publicado Maquiavelo frente a la gran pantalla y el último, una conversación con Nega, ¿no? Para la editorial Icaria. Con esto doy la palabra a Alberto Garzón para que comience de esta manera esta charla sobre democracia, que es una democracia real. Gracias, Alberto, y gracias, Pablo, por estar aquí en la Sala Mirador. Bueno, no sé si tengo micro, no sé si se me escucha. Sí, bueno. Muchas gracias, Olga. En primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Creo que este tipo de sesiones son especialmente necesarias. Creo que la desgraciada situación de que tengamos un aforo tan limitado con respecto a la potencial capacidad que ha generado una sesión de esta naturaleza es un símbolo de lo que se está reclamando también. Cuando organizamos esta sesión, cuando me invitó Juan a participar, el propósito era efectivamente hacerlo, pues como lo ha explicado Juan, hablar de una visión más estructural que coyuntural, entendiendo que era una oportunidad para profundizar más en los elementos que ya estamos viendo en el día a día. Porque doy por sentado que todos los que estamos aquí conocemos la dramática situación que está viviendo nuestro Estado, nuestra sociedad, en términos sociales, como decía Olga, de desahucios, de paro, de hambre, de miseria, de desigualdad, de falta de esperanza política, de falta de ilusiones. Todo eso lo damos por sentado y, sin embargo, tenemos también la obligación, probablemente intelectual, de hacer un debate honrado y riguroso, humilde, en el que podamos pues, ir desbrozando elementos que van a ser muy importantes, a mi juicio, para la sociedad que queremos construir, porque lo primero que nos queda claro es que la situación actual no va a ser así siempre, no estamos en una situación estanca, sino que estamos, como intentaré expresar después con algunas ideas, estamos en una situación cambiante, estamos en medio de una transformación radical, estamos en una encrucijada donde tenemos que tomar una dirección, un camino. En ese cruce de caminos tenemos que tomar una dirección y hay quienes ya han tomado la suya porque tienen muy claro hacia dónde tenemos que ir como modelo de sociedad, como modelo económico, como modelo en conjunto de comunidad política. Y sin embargo, pues la izquierda contestataria, que es con la que yo me identifico y en la que yo pienso, creo que todavía tenemos un debate que hacer en torno a por dónde ir o, digamos, más bien cómo podemos caminar ese recorrido que estamos vislumbrando en ese sentido.
Por lo tanto, lo primero que me gustaría comenzar, ya que además Olga lo decía, que se empezó a conocer, por ejemplo, en una actividad como la del 15M, que ha supuesto un hito reciente muy importante, que ha cambiado, digamos, la mentalidad política de gran parte de la ciudadanía, como dejan claro las encuestas, pero también ha cambiado la agenda política en ese momento. Yo recuerdo que hasta entonces era habitual encender el telediario y ver pues, determinados conceptos más vinculados con ciertas abstracciones económicas, como pueden ser el concepto de la prima de riesgo, de los hedge funds, del mercado hipotecario. Y, sin embargo, a partir del 15M pues, se consiguió cambiar esa agenda política y empezar a hablar de otras cosas que la gente sentía mucho más cercanas, mucho más cotidianas en este sentido, de una forma más directa. Pero esos debates que se trasladaron a las asambleas de las calles, que se llenaron de gente que empezaba a politizarse por primera vez en el sentido amplio de la palabra, que se llenaban también de gente que había abandonado desilusionada la política, también en sentido amplio de la palabra, son debates que giraban en torno a cuestiones que vinculaban tanto lo económico como lo político, si pudiéramos, aunque no es correcto hacerlo de este modo, pero por simplificar, compartimentar ambos espacios, la economía y la política. Y en este sentido, muchos de los debates giraban en la clásica frase de ¿qué no nos representan? Entonces era una relación entre representante y representado. Ahí estaba fallando algo, porque nosotros tenemos una democracia representativa y algo estaba fallando para que el lema fuera que no nos representan. No es solo un elemento propio de la sociedad española, encontramos también muchas similitudes en otras sociedades. Por ejemplo, se me ocurre ahora Argentina. En Argentina el lema entonces fue que se vayan todos, que venía a expresar también ese sentimiento profundo de que algo estaba fallando en el sistema político, en ese juego de reglas. Muchos advertimos entonces que también había riesgos en esos movimientos de la gente en los que transformaba y atacaba el sistema político con acierto, porque podían ser aprovechados también por una extrema derecha, por un protofascismo que creyese que el problema era la democracia en sí mismo y no el diseño institucional concreto de la democracia tal y cual la sufrimos hoy en día, porque no era lo mismo, no es lo mismo culpar a la democracia como tal y apoyar la venida de una posición de populismo de derechas o de una tecnocracia que viene a salvarnos de la propia insuficiencia de la democracia, que repensar las instituciones democráticas y decir, aquí está fallando algo, vamos a hablar honradamente de cómo podemos modificarlo y de cómo se enlazan tanto el ámbito económico como el ámbito político. Y sobre estos temas es sobre lo que yo creo que conviene volver a repensar continuamente, porque el 15M no fue un experimento adanista, no fue adanismo ni mucho menos, porque no se estaba descubriendo en realidad nada nuevo. Se estaba poniendo en la agenda política, desde luego que sí. Estamos consiguiendo que mucha gente volviésemos a hablar de esos temas, pero desde luego estos debates ya vienen desde larga historia, larga tradición, desde la antigua Grecia, por poner un ejemplo antiguo de la antigüedad, en los que estos debates se habían planteado ya. ¿Cuál es la relación entre representante y representado? ¿Cuánto deben cobrar los cargos públicos? ¿Cuál debe ser realmente el sistema que codifique las voluntades de los representados, cuáles son las leyes electorales, una serie de preguntas que hoy están a la orden del día, como todos estamos viendo en televisión, en respecto a elementos como las primarias o elementos de esa naturaleza, pero que ya fueron planteados de una u otra forma en sociedades anteriores. Por eso también es importante conocer en ese momento los que han sido los debates anteriores. Uno de los elementos que a mí me gustaría plantear, porque creo que puede ser enriquecedor, que dejemos cosas aquí para el coloquio, es hacer un retroceso histórico a una situación que es la de la Grecia de la antigüedad, porque tiene similitudes con ciertas cuestiones que están pasando. De una cita que no tuvo finalmente lugar, pero que expresa muy bien cómo es más fácil convencer, vamos a decirlo así, a un diputado o a un partido político, y más aún a una cúpula de un partido político, que convencer a la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, la voluntad de la gente se va transformando según sube por esa pirámide y al final es irreconocible. Al final es irreconocible y al final lo que vemos es que tenemos pues, una partidocracia institucionalizada, reglamentada, porque en nuestra Constitución del 78, en aras de estabilizar la situación, porque se tenía mucho miedo entonces a
cualquier inestabilidad, se consiguió implementar unas reglas de juego democrático que eran basadas en un funcionamiento muy rígido de absolutamente todo, en el que se otorgaba un papel fundamental a los partidos políticos y que en la Constitución apenas se decía cómo se tenían que organizar los partidos políticos, se decían que tenían que ser democráticos, pero claro, no se decía qué consistía ese carácter democrático, y ahí tenemos ahora todo el debate de cómo organizar internamente un partido político para que sea democrático. Entonces, al final, quedaba la voluntad, la soberanía del pueblo un poco desplazada desde la base de la sociedad hacia los partidos políticos. Planteo esto sin que nadie ignore que yo soy miembro de la dirección federal de un partido político, de Izquierda Unida, pero creo que son elementos importantes a tener presente cuando vemos que lo que sube es la abstención, que lo que sube es el descrédito del sistema político como tal, porque la gente no ve que su voluntad sea finalmente la que se ejecuta. Pero, además de esto, nos encontramos también con otros problemas. Con problemas derivados de que imaginemos el mejor sistema político, cuando hablamos de democracia, y si solo nos referimos al lado político, al diseño de las instituciones políticas, si solo nos referimos a eso, podemos diseñar un sistema, perfeccionarlo. Lo podemos perfeccionar de diferentes formas. Imaginemos que lo tenemos. Sin embargo, si no atendemos a la vinculación que existe entre ese sistema político, de instituciones, de normas, de constitución y de leyes y de funcionamiento de los partidos y otras organizaciones políticas, si no lo mezclamos, no tenemos en cuenta su relación y su enlace con el lado económico, estaremos cometiendo un grave error. Estaremos cometiendo un grave error por una cuestión, y además esto lo hemos dicho muchísima gente, entre ellos Pablo. El gobierno y el poder son dos conceptos distintos. Son dos conceptos distintos por una cuestión básica. En la medida que el control de los recursos económicos son privados, y en el capitalismo esto es así fundamentalmente, existe una brecha entre lo que es el gobierno y lo que es el poder. El gobierno es lo que nosotros votamos cuando asistimos a una votación periódica en unas elecciones municipales, autonómicas o del Estado, generales, pero el poder es ese poder privado, ajeno a la democracia, que podemos caricaturizar con la imagen de Emilio Botín, un poder que tiene capacidad de chantajear a la propia democracia, entendiéndola en este sentido como el propio gobierno, poderes privados que no ajenos a la democracia, es decir, ajenos a lo que es la voluntad del pueblo y que pueden torcer la voluntad directamente de un gobierno. Si juntamos esas grandes empresas, como puede ser Botín, BBVA, como pueden ser Mercadona, El Corte Inglés, y lo llamamos mercados financieros, tenemos el origen de la explicación de por qué los mercados financieros atacan a determinados países por llevar determinadas políticas. Porque en realidad, no son seres abstractos los mercados. Los mercados es una democracia, en términos aritméticos, pero donde el voto lo determina el euro. Tantos euros, tantos votos. Por lo tanto, la capacidad de influencia de las grandes fortunas y de las grandes empresas en la democracia del mercado es tal que pueden derribar financieramente a determinados países que se han quedado con un control de instrumentos muy estrecho. Esta es la cuestión también importante. Un Estado que con gobiernos del PP y del PSOE ha estado privatizando sistemáticamente las empresas públicas, que no solo son empresas públicas en el sentido de que producen, sino que también son instrumentos de poder que se ha ido desprendiendo el propio Estado. Se ha desprendido de las empresas públicas, de las aerolíneas, de la banca, de las empresas productivas en general, pero también de la banca, digamos, de la banca central, de las funciones que se han derivado al Banco Central Europeo. Al hacer todo eso, el Estado se ha quedado, el gobierno, de una forma muy estrecha y muy alejada del poder, que nos lleva a circunstancias como la del otro día de Andalucía, donde Susana Díez, presidenta de Andalucía, de la Junta de Andalucía, pues fue a hablar con Emilio Botín y le pidió un préstamo con el que hacer frente a la falta de dinero que correspondía al cierre del grifo por parte de Montoro. Claro, ¿qué manifiesta esa imagen? Esa imagen manifiesta la debilidad del gobierno frente a la fortaleza del poder, porque Emilio Botín toma sus decisiones de acuerdo a su criterio empresarial de maximización de beneficios, que no tiene nada que ver necesariamente con la voluntad de la ciudadanía. En cambio, Susana Díez, de una forma u de otra, con un sistema electoral más o menos justo, representa en principio esa voluntad del pueblo. Y sin embargo es esa voluntad del pueblo la que tiene que pedir por favor
porque carece de instrumentos, porque no hay banca pública, porque no hay empresas públicas, porque no hay capacidad, tampoco deseo de hacer frente a ese poder, y nos encontramos con esa situación de brecha abierta absolutamente entre lo que es el gobierno y el poder. Avanzo diciendo que cuando nos encontramos con intentar hacer un diseño institucional de democracia que digamos real, que nos permita hablar de que la voluntad de los representados llega hasta la voluntad final, tenemos que hablar entonces de democratizar partidos, pero también, por lo que decía anteriormente, de democratizar la economía. Lo que quiere decir que implica entender ya de una vez por todas que el control de los recursos económicos tiene que ser público. Luego podemos definir cómo se gestiona lo público y podemos entrar en un debate interesante sobre a qué estamos refiriéndonos. O podemos entrar incluso en un debate que no es solo gramatical, entre si hablamos de bienes públicos o de bienes comunes, pero creo que son debates aparte. Lo que nos interesa entender es que para que la voluntad del pueblo se pueda ejecutar necesita tener no solo una capacidad de que la voluntad llegue hasta el final, sino que tengas instrumentos para poder hacerlo. Y eso implica hablar de soberanía económica también. Pero precisamente, si hablamos de Constitución del 78 y nos vamos a la situación actual, decía que la Constitución del 78 deja el poder en los partidos, deja el poder fundamentalmente en los partidos. De hecho, relega prácticamente toda iniciativa de participación al margen de los partidos. Por ejemplo, la ILP, todo hemos visto recientemente, el año pasado, lo que ocurrió con la ILP de los desahucios, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Son recursos que aparecen casi retóricamente en la Constitución del 78, pero que luego en la práctica tienen que ser recuperados por un partido, presentados en el cupo del partido en el Parlamento y finalmente están abocados al desastre. Y todo esto está en un marco como es el de la crisis económica, en el que sale a la luz, se vuelve a poner de relieve. No es que no estuviera antes, sino que ahora pues, parece mucho más evidente, y es entonces cuando tenemos también la oportunidad de hacer debates como el que hemos iniciado, algunos en Izquierda Unida, el conjunto de la organización representando, porque, que es lo que comentaba, por ejemplo, Olga, la Revolución Democrática y Social. ¿A qué estaría encaminada esta idea? Precisamente a democratizar las reglas del juego democrático, las reglas del juego democrático en el marco del Estado, pero también en el marco de las organizaciones políticas. Son dos espacios diferentes. Algunas de las medidas que se plantean para debate implican necesariamente superar, desbordar el marco de la Constitución del 78 que no las permite aplicar, Porque una de las medidas que yo creo que podría ser de debate, y no sé, Pablo, de hecho, qué opinión tiene, es la de los revocatorios. La de los revocatorios es una medida que ya tiene su tradición. Tiene su tradición porque fue defendida, por ejemplo, ya por Robespierre y mucho antes por otros autores. Y lo que implicaba era que lo importante, en última instancia, lo verdaderamente democrático, es que el representante fuera un espejo, en el mejor de los sentidos, del representado. No en el término de mandato imperativo, que al final es una fórmula por la cual el representante se convierte en un mero transmisor de la información, no tiene capacidad de maniobrar por él mismo de forma autónoma, sino que el revocatorio permite que tenga cierta libertad ese representante para hacer frente a circunstancias, digamos, contingentes, pero también está automáticamente vinculado a él para poder retirarle el apoyo en cualquier momento que esa persona se haya desviado. Claro, la importancia de esto a mí me parece enorme. Enorme en el sentido de que con este mecanismo, aplicado en una regla de juego democrático, se desincentiva, que no quiere decir que se evite al 100%, pero se desincentiva la corrupción. Se desincentiva los comportamientos que tienen que ver con un representante que se ha desconectado del representado. Porque en cualquier momento el representado, como conjunto, puede retirarle el apoyo, el mandato que le habría dado en unas elecciones. Y superamos esa fase de entender la democracia como un mero ejercicio de liturgia o de ceremonia de votar cada 4 años y empezamos a hablar de democracia participativa. Lo pongo como un ejemplo, entre muchos otros ejemplos que se nos pueden ocurrir para ir resolviendo ese problema de la pirámide. Tanto en el conjunto del Estado, las reglas de juego que deben superar el marco del 78,
como particularmente también en las organizaciones políticas, donde también hay una carga de representante y representado, solo que en este caso se llaman cargos políticos y militantes, pero no deja de ser la misma relación que se puede torcer y que hay que corregir. Otro elemento que sería interesante de plantear es que no nos olvidemos que vivimos en una sociedad capitalista en la que se inscribe la regla del juego democrático. La regla del juego democrático, entendida como instituciones para facilitar que la gente pueda formar una comunidad política, se inscribe en un sistema económico que tiene su propia lógica de funcionamiento, de maximización de beneficios, de la tasa de ganancia, y que automáticamente siempre va buscando explotar, en términos clásicos, un poquito más a la clase trabajadora. Lo digo porque ahora está claramente puesto de relieve que determinadas iniciativas democráticas rompen y chocan con las necesidades del capital. Uno de los ejemplos es la construcción de la Unión Europea, que ha ido democratizando todo lo que ha sido el proceso de los Estados-nación, y además lo ha hecho de una forma previa a la crisis. Todos conocemos lo que fue el proceso de la Constitución Europea, fracasada. Un proceso por el cual, por ejemplo, en Francia, pues después de hacer un referéndum y que los ciudadanos franceses decidiesen que no querían ese proyecto, se aprobó finalmente por los parlamentos, aprovechando esa relación rota de representante-representado. Pero es que Irlanda llegó a repetir el propio referéndum para hacer una cuestión muy fácil. Es que la construcción de la Unión Europea es una construcción desde arriba, desde las élites, siguiendo ese razonamiento de Aristóteles que seguíamos antes, ese hilo, que nos decía algo así como: vamos a permitir a la gente que vote, pero si sale lo que nosotros no queremos, lo ignoramos. Es una especie de democracia funcional, pero que al final la ignoran, porque de hecho al final se aprobó el Tratado de Lisboa, que prácticamente es el mismo contenido de la Constitución fracasada, y que nos encontramos en ese escenario. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un conflicto brutal, porque se nos está transformando la sociedad, porque se nos está cambiando el modelo económico. Y no da tiempo a entrar, pero tiene que ver con la democracia real. En España el modelo ha fracasado, se ha agotado, y hacia lo que caminamos es hacia un modelo de construcción social, de crecimiento económico basado en las exportaciones, en parecernos más, por simplificar y por ir más rápido, que Olga me avisa, por simplificar, para parecernos más a China y a Bangladesh, y eso implica tener menos reforma, o sea, hacer reformas laborales para tener menos salarios. Por eso la reforma laboral ha sido un éxito, porque su propósito no era generar empleo. Su propósito era bajar los salarios y hacernos más competitivos, que es la palabra de moda, que no es otra cosa que podamos vender los productos más baratos, que los rivales nos lo compren a nosotros y ese sea el motor del crecimiento económico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para poder alcanzar ese modelo de crecimiento económico tiene implicaciones en el modelo de transformación social. Te sobran los derechos laborales, te sobran los sindicatos, te sobra la educación pública, te sobra la sanidad pública. Te transforman la sociedad para adecuarla a las necesidades del capital, porque el capitalismo español está agotado y para resucitarlo necesitan cambiar también las instituciones entendidas como el derecho del trabajo, los derechos civiles, que estamos viendo, los derechos laborales en general y todos los derechos que hemos conquistado durante tanto tiempo. Un ejemplo muy concreto, la ley antidesahucios en Andalucía. Es una ley moderada. A cualquiera de los que estamos aquí presentes probablemente se nos ocurran leyes mucho más avanzadas para atajar el tema de los desahucios. Sin embargo, ha sido recurrida ante el Constitucional por un gobierno que en su recurso, y os invito a que lo leáis, su recurso manifiesta que la ley es perjudicial para la reestructuración del sistema financiero y para la prima de riesgo. Pone muy claramente los dos enfrentamientos y, naturalmente, lo que estamos asistiendo ahí es cómo se rompe la legitimidad que pueda tener una comunidad autónoma frente a las necesidades del capital. Esto no es solo de España. El Tribunal Constitucional portugués, que obedece a una constitución mucho más avanzada que la española, 0 minutos, que obedece hacia una constitución más avanzada que la española, ha tenido que echar atrás medidas de la Troika. Y lo que ha hecho la Troika sistemáticamente, entendida como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, es decir que esas leyes son torpes porque obstaculizan la necesidad de los ajustes estructurales. Lo que estoy diciendo es que la propia necesidad del capitalismo está desdemocratizando las pocas reglas de juego democrático que tenemos. Por eso no solo vale hablar de la regla del juego de una forma aséptica, sino que también tenemos que hablar de la vinculación con la economía. Por eso hablaban los clásicos de economía política.
Por concluir, yo creo que los elementos que intento transmitir son que necesitamos unas reglas de juego nuevas. Y eso es algo que creo que nos ha quedado a todos muy claro a lo largo de esta crisis, por lo menos aquellos que tenemos compromiso social que defender. Y esa regla de juego nueva la podemos llamar proceso constituyente, que es una forma de decir que vamos caminando hacia una nueva regla de juego. Podemos entender el proceso constituyente de 1000 formas diferentes, pero lo que está claro es que las reglas de juego actuales no nos permiten tener una democracia real como la que nosotros estamos reclamando. Y necesitamos tener estos debates y vincularlos a la cuestión económica, porque hacia donde avanzamos es hacia un espacio donde el Estado va a quedar como un gestor, prácticamente, termino con una anécdota, pero que creo que es importante, como un gestor donde el Parlamento se convierte aún más en un teatro de sombras. Y lo digo yo que estoy allí. Yo he visto en un debate, me acuerdo hace un año, Montoro defendiendo los presupuestos, no estos, los anteriores, justo en el momento en el que aparecía una noticia en el periódico en la que decía que el ministro de Finanzas alemán se le había ocurrido una idea fantástica y era crear la figura del supercomisario de presupuestos. El nombre también manda guasa, pero era supercomisario de presupuestos. Su función, que la está estudiando el Banco Central Europeo y la Troika, todavía, es generar dentro de la Comisión Europea a una persona que sea un tecnócrata, naturalmente, que sea la persona encargada de recibir el debate de los presupuestos, el capítulo final, digamos, ya la cristalización del debate, y decidir si eso es válido o no es válido. Si no fuera válido, lo manda otra vez al Parlamento y que en el Parlamento se vuelva a decidir. Es decir, es poner encima de la pirámide a alguien que autoriza si el debate es legítimo o no en función de sus propios criterios, que naturalmente son ideológicos. Esto, por lo tanto, hace que el Parlamento se acabe convirtiendo en un espacio donde debatimos si se pita o no se pita los estadios de fútbol, si se fuma o no se fuma en los bares, pero no se habla de las cuestiones estructurales que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con cómo se organiza económicamente la unión monetaria y que tienen que ver con todo eso porque nos dicen no tiene cabida. Y ahora que está el banco malo de moda otra vez, porque hoy, por ejemplo, decía el presidente del FRO, me decía en una respuesta, decía, es que señor Garzón, es que usted no entiende que la Sareb no es un instrumento social, es un instrumento para maximizar beneficios, y yo sí lo entiendo, lo que pasa es que no me parece que eso sea lo adecuado. Pues ahora que está de moda este de Sareb, termino de verdad, Olga, y te doy las gracias por... ahora que está de moda, cuando se debatió en el Congreso, pues son experiencias que pueden servir también, ¿no? Cuando se debatió en el Congreso, cuando llegamos a las enmiendas, recuerdo que se presentaron más de 100 enmiendas por todos los grupos, que no era el Partido Popular. Las presentamos encima de la mesa y el portavoz de Economía del Partido Popular, que es el señor Pujalte, os sonará, nos dijo lo siguiente, dijo, mira, voy a ser sincero, habéis presentado 110, no las hemos leído la mayoría, pero sabemos que van sobre temas que tienen que ver con la Troika y con la Troika no se negocia. Por lo tanto, todas fuera. Bueno, más allá de que te replanteas tu vida en ese momento, naturalmente, si hacemos una abstracción, lo que estamos diciendo es que el Parlamento no es el espacio donde se toman las decisiones. Pero eso lo vemos ahí dentro. Por lo tanto, una de las cuestiones que más les molestó a los diputados del Partido Popular es que el 25 de septiembre saliéramos diputados desde dentro hacia afuera, porque ponía de relieve que no era una cuestión dentro-fuera, sino que ya era transversal y que ya estaba rompiendo ese marco que ellos entendían como dentro-fuera. En definitiva, termino ya de verdad, entre mis aptitudes no está la contención verbal, intentando simplificar, resumiendo, más allá del coloquio y de la intervención de Pablo, creo que los partidos políticos y organizaciones políticas en general tienen que democratizarse internamente para romper esa ley de hierro de las oligarquías, que no solo ocurre en los partidos políticos, sino en toda organización social, y eso implica la instauración de mecanismos que fiscalicen permanentemente al representante. Eso dentro de las organizaciones y eso dentro del Estado. Caminar hacia eso es difícil, es un reto ambicioso, pero yo creo que por ahí van los tiros de cómo tenemos que hacerlo. Sé que el debate está en otro espacio actualmente, en temas como primarias abiertas, pero yo creo que más allá de lo que cada uno pueda pensar de las primarias abiertas como un modelo concreto, más allá de eso, como se refieren solo a la elección del candidato, creo que es mucho más democrático y que va mucho más allá de ese elemento la fiscalización permanente de quien haya sido elegido dentro de una organización y dentro de lo que es el Estado. Por lo tanto, ese es un poco el modelo
que yo invito a pensar, no asumo que tenga ni mucho menos la razón ni la verdad, ni mucho menos, se plantea como debate y dispuesto estoy pues a debatirlo, aunque hable mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Te has pasado, habíamos dicho 25 minutos para cada uno y se ha pasado 13 minutos exactamente, así que ahora me toca cederle otros 13 minutos por justicia a Pablo. Pero bueno, a ver si nos queda tiempo luego para debates, que lo va a haber, o sea que no hay problema, pero pido por favor que vas a tener unos 33 minutos, no, 25, 35, 37 minutos aproximadamente, como mucho, en el mejor de los casos. Cedo la palabra ya a Pablo Iglesias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Olga. La política nunca ha sido justa, entonces asumo tener 25 minutos, a pesar, o 33, o tampoco entre mis virtudes está la continencia verbal. Dentro o fuera, yo creo que es una de las claves que ha planteado Alberto y la dejo ahí colgando para recuperarla en otro momento. Empiezo también con una anécdota. Hoy hay un partido de fútbol, ¿verdad? Juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid y es siempre una imprudencia hacer un acto político cuando se produce un evento futbolístico de estas características. Una de las leyendas que a mí más me gustan, que compartimos en la cultura comunista, cuenta que en una reunión del Comité Central del Partido Comunista Italiano, el Botteghe Oscure, aquel mítico secretario general, Enrico Berlinguer, consciente de que contemporáneamente a la celebración de ese comité central, que en el caso de Italia representaba poco menos que ser el Estado Mayor del proletariado italiano. Los italianos para ciertas cosas son tremendos. Si pensáis cómo son las traducciones al castellano de la Internacional, en la versión comunista se dice arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. La versión socialista dice arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. En Italia dicen compagni avanti il gran partito, compañeros, adelante el gran partido. No tienen matices, ni los pobres, ni los parias, ni tal, el partido. Pues imaginaos lo que representa aquella reunión en la que Berlinguer en un momento determinado toma la palabra con toda la solemnidad que implica que intervenga el secretario general, y dice: compagni, algo que tiene en vilo al proletariado italiano no puede ser ignorado por su partido. Si el proletariado italiano está pendiente del partido de la selección de fútbol, debemos estar con nuestro pueblo viendo el partido de fútbol. Queda suspendida la sesión del Comité Central. La cosa tiene su gracia porque en realidad lo que estaba haciendo Berlinguer, que luego pasó a la historia por aquella terrible entrevista en Corriere della Sera, donde dijo que se sentía protegido bajo el paraguas de la OTAN y abrió una estrategia geopolítica del Partido Comunista Italiano que termina en la svolta y que después fueran Partido Democrático y finalmente simplemente democráticos, y al final parece que van a ser simplemente un partido. Pero en aquel momento estaba diciendo algo fundamental en política. Estaba reconociendo el poder de las pasiones. Estaba diciendo: no hay comité central de partido que pueda competir con una pasión. Y la pasión en este caso era el fútbol. Y estaba reconociendo una de las lecciones políticas más importantes del siglo XX. Quien disocia la pasión de la acción política está condenado a perder. ¿Qué implica decir esto en un contexto como este? Yo sé que en este diálogo, que en esta charla, se corta la tensión. Se corta el aire por los acontecimientos de las últimas semanas. Los medios de comunicación, que tienen pocos escrúpulos, lo han visto desde el principio. Ayer, en una entrevista que me hacía una periodista de Telecinco, me preguntaba todo el rato por Alberto Garzón, por Izquierda Unida, qué estáis haciendo, y yo me he dado cuenta que esta mañana, en las mañanas de Cuat, en Ana Rosa, le preguntaban todo el tiempo, y hay como un montón de expectación en Twitter de a ver qué se van a decir y de qué van a discutir. Entonces yo me imaginaba que Olga aparece vestida con una camisa blanca con rayas y el micrófono, en lugar de estar ahí, empieza a caer desde el techo, lo coge y dice: buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al combate del siglo. A mi izquierda
Alberto Garzón, el campeón con 70 kilos de peso, joven, mediático, de Izquierda Unida, a mi derecha, el aspirante, con 65 kilos de peso, Pablo Iglesias, que ha estado combatiendo en los rines de los platós y que lanza un desafío a la izquierda española a través de su plataforma Podemos. Y entonces el público se convierte en eso, en público, en espectadores que están esperando, pues bueno, diferentes opciones. Una, que haya sangre, que se digan barbaridades, ¿no? Estáis dividiendo la izquierda, vosotros aplicáis recortes en Andalucía, bueno, pues yo no estoy a favor de eso, estas cosas, ¿no? Y que salga sangre y que se produzcan tuits y que haya polémica, o que pacten el combate y que sea un paripé en el que se den masajes de primero tú, Alberto, no, después de ti, Pablo, magnífica intervención, no, la tuya mucho mejor y al final el combate se resuelve a los puntos, o incluso que den una sorpresa, ¿no? Salimos de allí, de los baños, y decir, hemos pactado la unidad de la izquierda y va a haber un nuevo Suresnes en el que vamos a acuchillar a todos los viejos de la izquierda y vamos a recorrer el país como Felipe González y Alfonso Guerra. Ellos decían OTAN de entrada no, pues nosotros diremos euro de entrada no, pero va a ser lo de siempre. Y entonces, claro, alguien desde el público grita eso, ¿no? Pero si son galgos, si son podencos, unámonos contra el enemigo común, contra Llamazares, contra Equo, no, contra la Troika. Y claro, eso es inevitable y eso formaría parte de la cultura política de la izquierda. El problema es que yo creo que estamos en otro momento en el que debatir sobre la izquierda tiene un interés muy limitado y yo querría aquí, a pesar de que Olga nos ha llamado intelectuales, que es una palabra que desde que se empezó a identificar con gente como Bernard-Henri Lévy o Sánchez Dragó, pues uno se pone como tenso, ¿no? Hostia, si ser intelectual es parecerse a esta gente, yo no sé si quiero. Y el debate que le quiero plantear, recogiendo la parte final de su intervención, y hay muchas cosas en las que pues bueno, nos vamos a solapar, ¿no? de lo que tengo planteado, tiene que ver con un momento en el que yo entiendo que la política deja de ser el arte de lo posible o el arte de la prudencia, muchas veces es la política el arte de la prudencia, y pasa a ser el arte de la audacia. La audacia en ciencia política es una palabra que se identifica con Danton y que dos malvados prusianos y un ruso identificaron a este Danton como el maestro de la táctica en los momentos de excepcionalidad. A partir de ahí propongo una tesis para el debate, y es que la disputa de la democracia como concepto, como forma de organización del poder y como forma de empoderamiento popular debe ser el eje de una política de ruptura. Y para traducir esta hipótesis os propongo 5 puntitos que voy a tratar de explicar. El primero es qué significa esa palabra, que ya Alberto ha puesto encima de la mesa muchas claves. El segundo es identificar a quienes han luchado históricamente por la democracia. En tercer lugar, identificar a quienes han sido históricamente los enemigos de la democracia y quiénes son hoy los enemigos de la democracia. En cuarto lugar, si tiene algo que ver esa noción de democracia con esa Europa que se identifica con la Unión Europea y su conjunto de instituciones de gobierno. Y por último, ¿qué sería una revolución democrática? Respecto a la primera cuestión, la democracia es un concepto indiscutido, a todo el mundo le parece bien la democracia. ¿A alguien no le parece bien la democracia? Hay partidos políticos que incluyen la palabra democracia en sus siglas, aunque sean partidos de extrema derecha. Incluso durante la Guerra Fría se produjo una pelea por decir lo mío es democracia y lo tuyo no lo es. Todo el mundo quiere acercarse a ese concepto. Y esto es una relativa novedad. Esto tiene que ver con el resultado de la Segunda Guerra Mundial y el éxito del antifascismo, y al mismo tiempo con el éxito de los movimientos de liberación nacional y la extensión del sufragio y los derechos sociales y civiles que tienen que ver con la emergencia y con la acción en la historia del movimiento obrero y de los movimientos socialistas. Tiene que ver con ese prestigio. Entonces, durante mucho tiempo,
la democracia, mal que bien, se tenía que identificar con estas cosas. Era indisociable de nociones como indisociable de los derechos sociales y de los derechos civiles. Incluso llegaba a ocurrir en la Alemania de posguerra que, como claro, ser de derechas era algo tan indecente, incluso la democracia cristiana se identificaba con un movimiento progresista y eso tenía que ver con la hegemonía de un concepto que se identificaba con la lucha de los de abajo contra los de arriba. La palabra griega, y sin entrar en cuestiones, porque si debatimos de las formas políticas en Grecia siempre es muy peligroso, porque hay alguien que te dice, bueno, pero las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía o existían esclavos y tal. No se trata de un debate histórico-social, sino de un debate conceptual, si las palabras que se inventan nos sirven para pensar políticamente. Cuando los griegos unen los términos demos y kratos, pueblo y poder o gobierno, lo que están haciendo es decir, puede existir un régimen político, como explicaba Alberto, diferente a la monarquía, el gobierno de uno, o diferente a la oligarquía, el gobierno de unos pocos. Y en este caso se trata de identificar el poder con el pueblo. Eso quiere decir, esto es una cosa conceptualmente muy importante, algo que le molesta mucho a algunos con los que discuto, y es que la democracia es un movimiento expropiatorio. Parte de la base de que el poder lo tienen muy poquitas manos y que entonces van los muchos, les quitan el poder y lo reparten entre la mayoría. Es un movimiento de expropiación. E históricamente ha sido así. Es impresionante escuchar lo que decían los padres del concepto de la democracia, que tiene que ver con la modernidad y con esa revolución de la que venimos todos y que se supone que establece las bases del pensamiento y de la discusión política moderna, que es la Revolución Francesa. El señor Robespierre, que en la última historiografía francesa se le presenta como un terrorista, decía que la democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, habla de pueblo soberano, guiado por leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo. Y yo os pregunto, de esta definición, ¿qué queda? No queda absolutamente nada, absolutamente nada. O sea, ¿qué es eso de que la democracia es un Estado en el que el pueblo soberano se acabó? El pueblo soberano se acabó. Es decir, no hay soberanía no ya que resida en el pueblo, sino que las instituciones que servirían para aplicar la voluntad política que tienen que ver con el Estado están vaciadas de soberanía y, como decía Alberto, los parlamentos pues discuten de si se fuma o no se fuma o de cuestiones que no tienen que ver con los instrumentos y con los dispositivos de ejercicio del poder soberano. Leyes que son de obra suya. En el famoso recurso del gobierno contra la ley antidesahucios del gobierno andaluz, uno de los argumentos se apoyaba en el memorándum que fijaba las condiciones del rescate a España. Y ahí se decía específicamente, cualquier medida que afecte al sistema financiero, se tome por quien se tome en España, hay que consultarla con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, aquí no hay leyes que sean obra de ningún soberano. No hay soberano, es decir, no hay poder político. Con lo cual, cuando uno piensa lo que queda de las bases ideológicas de la modernidad asociadas a la revolución, que se supone que era una palabra bonita, libertad, igualdad y fraternidad, te das cuenta que no queda nada y que se ha producido además un proceso, en eso han trabajado mucho los intelectuales, un proceso de combate ideológico para que no sepamos lo que significaron las revoluciones, para que no sepamos lo que significa la palabra democracia, para que no sepamos lo que significa la libertad y lo que significa la igualdad. Pensar, esto lo estudia muy bien Perry Anderson, las referencias intelectuales en Francia de la Cuarta República, lo que representa Foucault, lo que representa Lacan, lo que representa Bourdieu, lo que representa Raymond Aron, con lo que llega después, que tiene que ver con Bernard-Henri Lévy. Pensad lo que se dice en Francia, historiadores como Furet, que se olvidan de que existió un imperio colonial francés y que dicen que los revolucionarios que siempre habían estado identificados con la democracia, como Danton, como Marat, como Robespierre, eran terroristas y de alguna manera responsables de barbaridades políticas en Francia, como esa mala costumbre que tenían los políticos patriotas, no hablamos ya ni de los comunistas ni de los socialistas franceses,
pues como de tomar el control público de los recursos estratégicos. Una cosa que consiguen imponer del todo con François Mitterrand, cuando Margaret Thatcher decía: qué gran chico este François, que ha entendido por fin que el mercado es la clave, que esto de que una empresa eléctrica esté en manos del Estado, que esto de que el Estado tenga que ser el garante y asegure los derechos sociales, esto de que un Estado tenga que tener soberanía militar, una cosa que el señor de Gaulle, que era muy de derechas, tenía perfectamente claro, que esto es una cosa del pasado y que además tiene que ver con esas tradiciones terroristas de los franceses que conducen en última instancia al comunismo, que por supuesto es la máxima expresión del autoritarismo, y fueron esas las épocas en las que triunfaban los intelectuales que decían esa estupidez de que los extremos se tocan y que existe una cosa que se llama democracia liberal y luego formas de totalitarismo que se pueden llamar nazismo o se pueden llamar socialismo. Entre los grandes intelectuales españoles que se dedicaron a hacer esto está el señor Juan Linz, que distinguió entre regímenes autoritarios y totalitarios para dar argumentos de prestigio internacional al franquismo, para decir, no, están los totalitarismos que son terribles, y luego está una cosa que es una dicta blanda española, que es el franquismo, que no es para tanto, que en el fondo no es más que una cosa cutre, o sea, que en España sigue habiendo libertad. Todo eso sirve para que se imponga, y se imponga por parte de esa casta intelectual, de esos cortesanos que viven cerca del poder político, la noción procedimental de la democracia, que lo explicaba también Alberto. Es decir, que la democracia básicamente es un procedimiento que sirve para seleccionar entre las élites políticas existentes. Tú vas cada 4 años, dejas un papelito en una urna y eliges entre el partido A y el partido B, y hemos terminado. Y con esto ya tenemos democracia, algo que vacía por completo el sentido histórico de la lucha por la libertad, la lucha por los derechos sociales, la lucha por los derechos civiles y por construir algo que tenga un poquito que ver con el hecho de que el poder lo tiene que tener la gente. Se supone que la democracia es lo que implica que el poder tiene que estar en manos de la gente. El concepto de democracia procedimental, asociado al vaciamiento de atribuciones soberanas de los estados y al empoderamiento de una clase que se vincula con el poder financiero, es la operación que, después de esta última crisis, nos lleva a esta situación en la que vivimos en una dictadura. Y vivimos en una dictadura sin poder decirlo, porque quedan todavía determinados elementos formales que nos hacen tener una sensación diferente, y que precisamente por eso nos permiten plantear el debate en un plano mucho más interesante que lo de la izquierda y la derecha. Si es que las condiciones del debate de la izquierda y la derecha, como decía un señor muy malvado que se llamaba Norberto Bobbio, en un libro todavía más malvado que se llamaba Destra e Sinistra, terminan con la caída del muro de Berlín. Y el propio Norberto Bobbio dice, no, si es que la izquierda, después de la caída del muro de Berlín, solo puede ser extrema izquierda. Se han acabado las condiciones de posibilidad, les han derrotado. Eso de plantear una discusión sobre si la democracia tiene algo que ver con la economía, eso es de otro planeta. Por eso, el debate sobre la democracia es una cuestión que se hace transversal en un contexto de dictadura, que es en lo que estamos viviendo. ¿Quiénes lucharon por la democracia? Y voy deprisa, que ¿cuánto llevamos? Más de 20 minutos. Lucharon por la democracia todos aquellos que han sido invisibilizados por las narrativas oficiales. Se presentaba a los sans-culottes franceses como violentos y como salvajes. Nadie habla, cuando yo doy clase y hablo a mis estudiantes de los haitianos, de los jacobinos negros que fueron capaces de poner de rodillas a las principales potencias imperiales, nadie sabe que en Haití hubo una revolución tanto más importante que la que se produjo en Francia y que tan caro lo pagaron los haitianos, que eso tiene que ver con la situación de humillación colonial de este momento. Nadie sabe que la extensión del sufragio y la extensión de los derechos sociales tiene que ver con el movimiento obrero y el socialismo.
Nadie sabe qué es la presión democrática ejercida por los movimientos socialistas y los movimientos de liberación nacional, lo que inauguró un mundo en el que la defensa de la soberanía, en el que la defensa de las atribuciones del Estado como elemento crucial de empoderamiento político de todos los actores, esa contradicción que se encontraron los movimientos revolucionarios, fueran nacionalistas o fueran socialistas, a la hora de ejercer el poder político, es algo que tiene que ver con la acción en la historia de los de abajo. Y que eso, en los últimos tiempos, ha producido una contrarrevolución en la que la institución que históricamente, con todas sus contradicciones, como era el Estado, había servido de elemento redistribuidor, de elemento garante en última instancia de esa relación de fuerzas entre los de abajo y los de arriba, que era el Estado. Se supone que las constituciones eran esos, las constituciones demoliberales, aunque aseguraban la propiedad privada, bueno, pues decían que determinados derechos como la educación, como la sanidad, como la vivienda, como ejercer el derecho de reunión y de manifestación, que bueno, que eso estaba bien y que tener un trabajo implicaba poder acceder al bienestar. Son constituciones que se fundamentan en el trabajo, pero que se fundamentaban en una relación de fuerzas. Cuando un señor que se llamaba Marcelino Camacho decía: el derecho de huelga se gana haciendo huelga, el derecho de manifestación se gana manifestándose, el derecho de reunión se gana reuniéndose, lo que estaba diciendo, más allá de la afirmación con más o menos entusiasmo, era una cuestión metodológica que en aquel momento era indiscutible. Los derechos se ganan combatiendo. La democracia tiene que ver con los movimientos de la gente. La democracia tiene que ver con el empoderamiento político de los de abajo, nunca con procedimientos. Los procedimientos pueden estar muy bien, pero los procedimientos no son en sí mismos una solución de nada. ¿La solución a los problemas de la democracia son las primarias? Claro que no. Como si pensáramos que la solución a los problemas de la democracia son hacer refrendos revocatorios, y me parece muy bien que se hagan, o como si pensáramos que los suizos van a enseñar al mundo lo que es la democracia porque votan muchas veces. La democracia tiene que ver con el empoderamiento popular y con la concienciación de la mayor parte de la gente de que la política tiene que formar parte del demos, del ejercicio cotidiano del poder, no solamente con técnicas que incluyamos en una Constitución, aunque sean importantes y evidentemente ineludibles. Pero no hay estatutos que sirvan para construir lo que va a ser un partido. Los estatutos pueden acompañar a las diferentes organizaciones en su quehacer, pero la clave no es lo que se ponga en los papeles, la clave no son las metodologías, la clave es si esos elementos sirven para empoderar a la gente. ¿Quiénes fueron y quiénes son los enemigos de la democracia? Pues efectivamente, los defensores históricos de la propiedad privada. Sieyès, muy reivindicado por los intelectuales franceses del presente, decía que los no propietarios no eran más que una muchedumbre sin libertad ni moralidad. John Adams, uno de los padres de la patria en los Estados Unidos, decía que si se instala la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios, comienzan la anarquía y la tiranía. Nuestro querido Cánovas del Castillo, cuyo nombre sirvió para señalar al principal think tank de la derecha española antes de que se fusionara en FAES, decía literalmente: yo creo que el sufragio universal, si es sincero, si da un verdadero voto en la gobernación del país a la muchedumbre, sería el triunfo del comunismo y la ruina del principio de propiedad. Esto es lo que decía abiertamente en el siglo XIX el padre político de la derecha española. Está claro quiénes son los enemigos y quiénes fueron los enemigos históricos de la democracia. La clave de la democracia es una lucha por convertir los privilegios en derechos. Si incluso esto llegó a la publicidad. No sé si os acordáis de un anuncio de Opel que decía: hacemos coches tan baratos que estamos convirtiendo la tecnología que antes era un privilegio en un derecho. Convertido en publicidad, lo que estaban diciendo en última instancia era una de las claves fundamentales del movimiento democrático. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la democracia? Pues los que convierten derechos en privilegios. Quien convierte la asistencia sanitaria en un privilegio de quien puede pagar es un enemigo de la democracia. Quien convierte un plan de pensiones de ser un derecho de todo el mundo a un privilegio de quien puede pagar ese servicio es un enemigo de la democracia. Quien convierte el derecho a tener una educación en todos los niveles, en preescolar, en enseñanzas medias, en los niveles universitarios, en un privilegio de quien puede pagar, es un enemigo de la democracia. Y ese es el campo político. La política funciona por dicotomías.
¿Quiénes son los nuestros y quiénes son los otros? Pues estamos los demócratas, que somos los que defendemos que los derechos no se pueden convertir en privilegios, y están los antidemócratas, que son los que sistemáticamente están convirtiendo los derechos de todos en privilegios. Ese fue el conflicto que se planteó en última instancia en Gamonal, un conflicto entre democracia y totalitarismo. La democracia es lo que está defendiendo la gente diciendo, oiga usted, no me privatice el suelo de mi barrio que ya bastantes problemas tiene para hacer aparcamientos en los que solamente puede aparcar el que tiene dinero. Es un conflicto entre democracia y autoritarismo. Y como ya son 5 minutos, creo que la parte de la Unión Europea no os la voy a poder contar. Diré una cosa muy rápida de la Unión Europea antes de pasar a qué es una revolución democrática. Dice Perry Anderson que la Unión Europea comienza por una interacción de factores. Seguramente el menos relevante, y sin embargo es al que los politólogos le dan más importancia, es a Jean Monnet y sus amigos federalistas que tenían estas aspiraciones de hacer una Europa de colorines estupenda que fuera capaz de conjurar para siempre el peligro de los nacionalismos que habían asolado Europa en 2 guerras mundiales. Y luego están las razones importantes. Por una parte, Estados Unidos quería un bloque de contención geopolítica frente a la Unión Soviética. Francia quería una estructura política que asegurara su hegemonía y su supremacía política y militar sobre Alemania. Y por último, Alemania quería de alguna manera volver a convertirse en una potencia económica y volver a un club del que había sido desplazada y aspirar en algún momento a poder unificarse. Esa es la clave del origen de la Unión Europea. Y que es verdad que durante por lo menos 2 décadas se asocia a la recuperación económica, eso que a España no llegó y que se llamaba Plan Marshall, y a un pacto que implica cierta prosperidad asociada a la extensión de los derechos sociales. Eso en los años 70 se acaba para siempre y a partir de entonces se genera una institucionalidad que tiene un punto fundamental en el Tratado de Maastricht y en la generación de la moneda única, como el vaciamiento definitivo de una de las principales atribuciones soberanas de un país, que es poder tener control sobre su política económica. Y Anderson, que es más listo que el hambre, deduce que esa Europa es probablemente la que le hubiera gustado a Hayek, una Europa con una institucionalidad mínima de privilegiados, el presidente el presidente simbólico de Europa, que no pinta nada, gana muchísimo más dinero que el presidente de los Estados Unidos, una serie de instituciones opacas como la Comisión Europea y el Consejo de Europa, que se reúnen en secreto, y un Parlamento Europeo que casi no tiene atribuciones legislativas y que además es el terreno de juego en el que se mueven con total comodidad lobbies que representan a empresas. Esa Europa ha construido una división interna en su trabajo que nos sitúa a los europeos del sur en una relación claramente colonial. ¿Qué es lo que implica decir democracia para un europeo del sur? Nos oponemos a este tipo de institucionalidad europea. Y llego ya al final, que es lo que tiene que ver con el fútbol y con las cuestiones del empoderamiento popular. La pasión. La política, cuando la haces desde abajo, no solamente tiene que ver con la capacidad de diagnóstico y con la lucidez a la hora de identificar los problemas, sino con una cosa crucial que ha sido el gran problema de todos los movimientos de liberación y que tiene que ver con la conciencia colectiva y con la emoción. No sé si habéis visto una película, es una película que cuando la recuerdo me toca, porque he llorado como una magdalena, y eso que es una película para pensar, es una película de estética brechtiana, que es La batalla de Argel. En la película de la batalla de Argel vemos inicialmente cómo los paracaidistas franceses pueden derrotar al Frente de Liberación Nacional. Pueden aplicar medidas militares y usan sistemáticamente la tortura y derrotan a una organización armada muy poderosa. Y sin embargo, y ese es el mensaje de la película, no pueden derrotar finalmente al pueblo argelino. ¿Cuál es el mensaje? No hay partido, no hay organización disciplinada, no hay diagnóstico, no hay fórmula que pueda aspirar a la victoria política si no hay una movilización de las conciencias que tiene que ver con pasiones y muchas veces con elementos irracionales. Y en los momentos de excepcionalidad, el poder político tiene que ver con esa voluntad colectiva. Lo que nosotros hemos tratado de proponer, en un gesto de imprudente audacia, de pura imprudencia,
es la posibilidad de generar un instrumento que emocione. Y eso no tiene que ver con un debate sobre la unidad de la izquierda. La unidad de la izquierda puede tener muchas cosas, buenas, malas, divertidas, pero no es una cosa emocionante. Yo no creo que nadie se emocione con la unidad de la izquierda. Sin embargo, en este momento hay una situación de secuestro de la democracia que produce niveles de indignación que, tocando a veces la tecla adecuada, pueden emocionar a la gente. Y a partir de ahí es el desbordamiento. En la película de la batalla de Argel, en las escenas finales, cuando la gente empieza a salir por primera vez con banderas argelinas y están gritando Argelia, aparece una voz en off que dice: estamos consultando con dirigentes del FLN en el exilio y no saben explicar la situación. Y es un mensaje claro de que hay momentos en los que la clave de alterar un guión es tratar de dar el poder a la gente. Uno de los problemas del sistema de partidos, eso lo explicaba muy bien Alberto. Qué buen invento son los parlamentos, ¿verdad? Tú llevas a un montón de gente a un parlamento y de esa manera el presidente de Repsol puede llamar a todos los diputados e invitarles a comer. Y en última instancia, que no coma con ellos depende de la honestidad del diputado en cuestión. Pero Alberto podría haber pensado: oye, qué interesante, qué morbo hablar con el tipo del BBVA y eso no, o de Repsol, y eso no quiere decir que yo vaya a cambiar mi forma de pensar, pero existen unos códigos, existen unas formas de funcionar, existe un protocolo y existe un guión. Los sistemas se hacen para que sean estables. La propia palabra sistema, la propia palabra régimen es algo que alude necesariamente a la estabilidad. Hay algo terrible en ciencia política, otra de las vergüenzas democráticas, que son lo de las encuestas, es decir, que todos los actores de poder saben básicamente lo que va a ocurrir. Hay unas elecciones y ya sabemos lo que va a ocurrir. El Partido Socialista puede estar entre 17 y 23, el PP entre 23 y 25, Izquierda Unida entre 8 y 14, pero ya están las cartas repartidas. Hay una serie de condiciones políticas limitadas. A veces la democracia implica cambiar las reglas del juego. Vamos a inventarnos una cosa que sirva para que haya elementos no previstos. Y eso tiene que ver incluso con asumir que el primer atropellado puede ser tú cuando inventas una cosa que te sobrepasa. Y con esto termino, y con esto va una crítica implícita y una apuesta para el debate. En los momentos de excepcionalidad hay veces en los que la prudencia puede ser contraproducente y en los que la audacia, con todos sus riesgos, con todos sus peligros, es la última oportunidad que le queda a la gente para cambiar un guión que algunos quieren que esté escrito. Nada más. Muchísimas gracias, Pablo Iglesias. Aquí hay un micrófono ya, que empiece a levantar la gente. ¿Quién quiera participar? Formular preguntas. Vale, por ahí hay uno. Si os parece, 4 intervenciones, contestan y luego vamos a ver si da tiempo a más, que yo creo que sí, si somos todos rápidos en la exposición de las cuestiones. 1, 2, 3 y, a ver, 4. Vale. O sea, el primero es ese caballero joven. Veo a contraluz, vemos a contraluz desde aquí por culpa de los focos. El primero es ese de allí arriba. Cuando hablaba de intelectuales, hablaba de intelectuales en un sentido gramsciano del término. Intelectual orgánico. Venga, pues a viva voz, levántate, si no te importa, o si no le importa. Y de esperanza a todo el movimiento que se está creando en este país, porque aparte de las luchas sociales, luego está el tema político. ¿Cómo se hace eso en alternativa para que pueda fructificar y que esta coyuntura del capitalismo se lleve para un sitio o se lleve para otro? Y creo que tenemos la responsabilidad en este momento en este país de hacer esa alternativa para que eso sea posible. Alberto empieza primero y luego Pablo. Vale, tengo el micro instalado. Bueno, yo creo que, por tanto, la mayoría de la exposición de Pablo y la mayoría de las intervenciones ha sido
en gran medida muy claras. Creo que es verdad que estamos acostumbrados un poco a una política de tipo espectáculo, muy impresionada por eso de los medios de comunicación, y es verdad que a lo mejor había una cierta sensación antes de entrar, yo lo veía por Twitter, de que se vendía pues como una lucha de ring entre Pablo y yo, y sin embargo creo que eso hubiera dado una imagen falsa respecto a lo que está ocurriendo aquí. Y es que lo que está ocurriendo aquí es que se pone de relieve que compartimos la gran mayoría del diagnóstico, por no decir la totalidad, y en lo que puede variar es en lo que se refiere a las vías estratégicas para poner en marcha un propósito común, pero si lo hubiéramos centrado solamente en las diferencias, pues hubiéramos tenido, a mi modo de ver, una visión errónea de la realidad. Esto lo digo porque creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta la unidad de la izquierda. Claro que luego hay que definir a qué nos estamos refiriendo, y habitualmente nos equivocamos y nos referimos solamente a la izquierda electoral, y nos referimos solamente a presentarnos a unas elecciones todos de una forma conjunta, y eso a veces se hace y es un reparto de cupos, y no estamos hablando de la realidad que hay debajo de esas alianzas electorales. Cuidado con... que no digo que sea la visión general, pero puede ocurrir que entendamos que la unión de la izquierda es la unión de la izquierda cuando se presenta a las elecciones. Creo que la subjetividad que nos hace generar una identidad común, colectiva, se genera no en discursos, ni en charlas, ni en conferencias, sino en la acción política, en la acción concreta. Y creo que una de las enseñanzas del 15M, que fue, a mi modo de ver, muy maravillosa, fue poner de relieve que cuando vas a parar un desahucio, estás a tu lado con gente que a lo mejor proviene de una tradición histórica diferente, el anarquismo, el comunismo de una versión, el comunismo de otra, un socialdemócrata radical, alguien que se cree que no tiene ninguna ideología, pero estáis todos en el mismo espacio y se genera una identidad compartida, y es ahí donde se empiezan a generar esa unidad de la izquierda, es ahí en esa acción donde se empieza a generar. Más allá de lo que después se vaya a hablar en términos electorales. Alguien preguntaba la posibilidad. Yo ignoro actualmente cuáles son las posibilidades, tengo mi opinión, pero no puede estar fundamentada porque es una cuestión que va cambiando cada día de las negociaciones que son en torno, por ejemplo, al próximo ciclo, próxima cita electoral, que serían las europeas. Pero yo no tengo ninguna duda de que los compañeros y compañeras de Podemos y compañeros y compañeras de otras iniciativas no es que vayamos a converger en el futuro, es que ya estamos convergiendo, es que ya estamos actualmente, y creo que la exposición de Pablo, la mía, y que nos conocemos de mucho antes de ahora, pero no solo ni Pablo ni Alberto, sino toda la gente que participa en diferentes proyectos, compartimos esa idea, y creo que en ese diálogo es donde se va a ir convergiendo, en el sentido estricto de la palabra. Las posibilidades técnicas, de acuerdo a esa próxima cita electoral, a mí se me escapan actualmente, porque son negociaciones que tienen mucho que ver con una forma vieja de hacer política, de cómo presentarnos a las elecciones y cómo obtener. Yo lo he dicho, antes decía Pablo, decía, ¿qué estáis dispuestos a sacrificar? Bueno, políticamente, entiendo, está claro, todo en términos de política institucional. Yo siempre lo he dicho, todo el mundo sabe que soy de Izquierda Unida, pero yo siempre lo he dicho desde el primer momento que yo soy de Izquierda Unida porque creo que es el instrumento más útil para hacer la transformación social, para cambiar las condiciones materiales de vida de la gente, para hacer, si nos ponemos clásicos o pasionales, la revolución. Por lo tanto, lo que me importa es ese objetivo final, no la liturgia asociada a una bandera, a una sigla o a todo ese proceso que lo mediatiza. A mí me da igual cómo se llame el organismo o la organización o la bandera que haga la revolución mientras se haga. Y creo que esto es algo que ha enseñado la historia. Es decir, la propia revolución soviética y el propio Lenin, pues era paz, tierra y pan. La consigna con la que consiguió convencer a la gente para hacer la revolución. Y no era una hoz y un martillo puesta en primera línea de batalla, sino que era llegar a esas sensaciones, vamos a decir así, que tenía la gente. Por lo tanto, sacrificar absolutamente, el propio Robespierre con su derecho a la existencia como concepto que era muy fácilmente de entender sin tener que recurrir a él, que era un erudito de Rousseau, pero claro, evidentemente con Rousseau no iba a llegar a todo el mundo. En cambio, con el derecho a la existencia tocaba directamente con lo que la gente necesitaba. Por lo tanto, en esa pregunta concreta que se refiere a mi opinión personal, dispuesto a sacrificar absolutamente todo, lo que quiere decir que son los medios. Lo que me interesa son los fines, lo que me interesa es el programa, lo que me interesa es cómo vamos a transformar esa realidad. A partir de un debate, naturalmente, honesto. Por eso se preguntaba antes
si los mecanismos para revocar, el teatro caro, lo de la ponderación de los representados, ¿cómo luchamos contra esa idea que dice que habría que ponderar y cambiar 350 diputados por uno por cada partido? Pues parte, no es que la gente se haya vuelto loca, es que hay elementos que son ciertos en esa crítica. Es que hay diputados del Congreso que van 2 veces a la semana a levantar el dedo, según le dicen, y cobran 3.000 y pico euros. Y eso es una realidad. Y el trabajo que hacen es exactamente ese, levantar el dedo en función de lo que le hayan dicho. ¿Que es compatible con otros diputados, sobre todo de grupos pequeños, que estamos absolutamente desbordados? Naturalmente. Pero claro, son las reglas de juego a las que hacíamos referencia las que tienen que cambiar. Pero por eso yo el Congreso lo veo como un instrumento, no como un fin en sí mismo, y aún así ni siquiera como el único instrumento. Es decir, el resultado electoral es un resultado, es el proceso final de mucho trabajo que se haya hecho antes. Voy a poner un ejemplo de la ley antidesahucios. La ley antidesahucios, para vincular esa dialéctica que existe entre las instituciones y la lucha social, la ley antidesahucios decía es una ley moderada, pero se consiguió fundamentalmente porque había mucha gente parando desahucios y poniendo en primera línea de batalla y poniendo en la agenda política que el problema no era la prima de riesgo, sino que la gente perdía su casa, y que era el hambre, y que eran los derechos básicos. Y había 500 personas parando un desahucio. Y se hizo una ley antidesahucio porque se apoyaba en esa base social. Pero si en vez de 500 hubieran sido 50.000 personas, la ley antidesahucio hubiera propuesto la nacionalización de la banca. Porque se adecúa también a la presión social. Un gobierno, un partido, una organización que no tiene detrás la base social, es que no tiene nada que hacer. Es que no tiene nada que hacer porque empieza a construir castillos en el aire. Y eso, por lo tanto, expresa que necesitamos entender las instituciones políticas como el Parlamento como un instrumento más, pero la lucha en la calle, la lucha sindical, hay que complementarlo absolutamente toda. Yo creo que por ahí va, porque hoy el Parlamento, aunque se nos haya vendido como un espacio de deliberación, no es de deliberación, es de negociación. Tú tienes tanta fuerza y yo impongo mis posiciones sobre las tuyas. No es un debate sano de deliberar unos con otros, a ver, según la fuerza de la razón, qué medida tomamos. En los debates, todos lo sabéis, no hay nadie en el Congreso. Se debate, incluso ya se permite que la gente pueda votar antes de debatir, lo cual, naturalmente, no tiene ningún sentido, pero porque ya ha entrado en esa dinámica en la que todo está mucho más claro. Todo eso es algo que, sin embargo, nos permite, pues la propia Izquierda Unida tiene más presencia en toda la sociedad por estar también en el Parlamento. Por lo tanto, no es una cuestión maniquea de todo es blanco, todo es negro. Y tiene que ver con los medios de comunicación. Quizás, probablemente, de los 3 que estamos aquí, quien mejor sepa responder esa pregunta o con más precisión es Olga. No es que te quiera dar la palabra, si la quieres, pues lo dices tú. Pero creo que tiene mucho que ver, porque la gente forma su conciencia también a través de los medios de comunicación. Pero, ojo, los experimentos sociales, por decirlo de esta forma, las experiencias latinoamericanas también demuestran que se construye pueblo sin teniendo a todos los medios de comunicación en contra e incluso boicoteándolo de una forma violenta. Los medios de comunicación influyen, pero aunque nos están dando dosis de neoliberalismo absoluto continuamente, dosis de meritocracia, de individualismo, que nos venden que te exilias como una aventura, que ese es el discurso que nos están inoculando, porque no son medios de comunicación, no dejan de ser propiedad privada y por lo tanto sujeta a los accionistas y no dejan de ser en última instancia medios de propaganda. A pesar de todo eso, las encuestas que hablan de valores y principios de la sociedad española, al final la gente, incluso los votantes del PP, son fieles, aférrimos del sistema público de pensiones, del sistema público de sanidad y de otra serie de disposiciones que se han ido construyendo en el día a día al margen incluso de la propia publicidad. En ese sentido, alguien hablaba también de Izquierda Unida. Aparte de la mención que yo hacía referencia, y Izquierda Unida, nadie se le escapa, es una familia muy heterogénea y con diferentes escenarios, y yo siempre he mantenido la misma visión. Izquierda Unida pues tiene miembros, o que han sido miembros, que han hecho actividades probablemente delictivas y por lo menos inmorales. Bien, nunca mejor dicho. Pero realmente lo que yo creo es que cualquier persona que haya hecho eso, para mí no es un compañero, para mí es un ladrón, no un compañero, aunque se disfracen las siglas, porque yo a las siglas no le otorgo un poder divino, le otorgo un instrumento, es un procedimiento, y por lo tanto lo que me interesa es el fin. Entonces, yo no creo que uno de los errores que al final se pagan con la sensación que tiene la gente es que hay corporativismo. Si es de mi equipo,
que es también de un símil futbolístico. Si es de, aunque uno vea la patada de Cristiano Ronaldo a Messi, que lo vea 200 veces la repetición, seguirá manteniendo un hooliganismo en torno a su favorito. Pues así no puede ser la política. La política noble no tiene que entender de esas cuestiones, sino de la cuestión que tiene que ver con los principios y los valores que subyacen. Por eso, yo conozco muchas experiencias de presupuestos participativos puestas por Izquierda Unida que han sido maravillosas y otras que han sido un desastre. Por ejemplo, tenemos en Cuevas de San Marcos, en Málaga, y un montón de provincias donde se han puesto. Suelen, en la provincia de Málaga, soy de allí, o sea que no hay discusión posible. La cuestión es que tienen que ver, normalmente, pues que son municipios pequeños, que son más fáciles. También he visto una cosa, también he visto que a veces el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, ha utilizado el concepto de presupuestos participativos del Partido Popular para vender una consulta que ni siquiera es vinculante. Y también he visto que a veces se han puesto mecanismos y que de la otra parte no ha habido tampoco mucho interés, porque tiene que ver con lo que decía Pablo, creo, de concienciación popular en torno a lo que es la política. Y me va a pasar como Rajoy, que no entiendo mi letra, con las posibles propuestas, creo que estamos en un estadio en el que debemos, y en eso comparto lo que decía Pablo, politizarnos, en el sentido noble de la palabra, hablar de política. A mí hay gente que muchas veces en la charla me dice, Alberto, ¿y cuál es la hoja de ruta? Y yo no tengo la hoja de ruta. Yo tengo mis principios, mis valores, mis ideas, y las pongo en común y las debatimos. Honestamente y rigurosamente, en la medida de lo posible, pero no tenemos propuestas de aquí está, firme, porque así no debe funcionar la izquierda. Así funciona la Iglesia, pero no la izquierda como principio político. Entonces creo que iniciar estos debates son muy sanos. De hecho, creo que el 15M, una de sus virtudes fue iniciar este debate o recuperar este debate y ponerlo encima de la mesa, y probablemente sin él pues no estaríamos en el estadio que estamos actualmente. Por lo tanto, algo que parece tan poco ambicioso como incitar a los debates y incitar a la gente a la participación puede ser verdaderamente revolucionario. Yo, desde luego, no voy a esperar que nadie me traiga un manifiesto comunista en el sentido de una idea ya cerrada para aplicar, ni mucho menos. Creo que forma parte de hacer debates colectivos permanentemente. Creo que van más por ahí las líneas. Puedo estar equivocado, naturalmente, pero es lo que yo opino. Muchas gracias, Alberto. A ver, que no se revelen los de sonido, por favor. Cuando uno va a contar un secreto, te matan. ¿Ahora ya puedo contar el secreto? No. Hola, hola. En realidad me da miedo que lo escuchen el comando Rubalcaba. Decía que me da miedo que lo escuchen por el streaming. Creo que no lo cuento el secreto. Ahora sí. Decía que tengo miedo de que escuchen el secreto, el comando Rubalcaba y el comando Rajoy. Yo también quiero ganar. Y tengo la derrota tatuada en mi ADN. A mi tío abuelo le fusilaron, a mi abuelo le condenaron a muerte y estuvo 5 años en la cárcel, mi padre estuvo en la cárcel, mis abuelas conocieron la humillación de los derrotados en una guerra civil, mi madre militó en la clandestinidad y, pues bueno, y mi primera experiencia de socialización política siendo un crío era las manifestaciones de la OTAN. La última vez, ¿no?, que en este país la izquierda pensó que podía ganar. Y a mí me molesta enormemente perder, no lo soporto, ni a las chapas me gusta perder. Y llevo muchos años con algunos compañeros que nos estamos dedicando, básicamente, toda nuestra actividad política se ha dedicado a pensar cómo podemos ganar. Y el trabajo que hicimos en La Tuerca era un trabajo pensado para ver cómo podemos ganar utilizando el principal instrumento de socialización política en sociedades en las que hemos sido absolutamente derrotados, que son los medios de comunicación. Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, cómo lo digo, son muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas para cómo movernos en un terreno absolutamente hostil en el que la derrota ideológica e incluso física de los que venimos de la izquierda es total. Estuvimos en América Latina y mirábamos y es como, ¿cómo hicieron aquí para ganar? Y aquí está el secreto.
pensamos que hemos dado con la fórmula mágica para ganar. Vaya idiota, estaréis pensando que este viene aquí a decir cómo vamos a ganar. La primera cuestión es no tener miedo, y no tener miedo a tus propios compañeros. En todos los debates en los que intervengo me reúno con los compas de Podemos y hay una discusión continua. Pablo, ¿vas a hablar para la izquierda o vas a hablar para la gente? Y cuando planteábamos el debate de hoy, teníamos claro, hoy va a ser un debate con gente de izquierdas. Podrías diseñar 3 o 4 cositas que le van a encantar a todo el mundo, te van a aplaudir, incluso como tú no manejas mal lo de la comunicación, puedes ir subiendo el tono y terminar hacia abajo, de manera que el aplauso casi llega sin que la gente haya escuchado lo que has dicho, simplemente por la tonalidad emocional. Y claro, yo sé que todos los militantes de izquierdas quieren la unidad de la izquierda, si es que está muy bien, partiendo de una premisa que le encanta a nuestros enemigos. Si todas las organizaciones políticas de la izquierda están unidas, entonces podemos ganar a estos sinvergüenzas que están mandando. Están encantados Rubalcaba y Rajoy de que pensemos así, porque saben perfectamente que el límite de eso es un 15, un 20% de los votos. Que se dediquen a eso, que hagan sopas de letras, que hagan lo que quieran, no pueden ganar así. El otro día publiqué, con toda la mala leche del mundo, para que los compañeros de la izquierda entendieran esto, una carta que me emocionó y me hizo llorar a lágrima viva, de una mujer que estuvo en el acto en Gijón. Y me contaba que había sido militar y que era lesbiana y que dejó el ejército, pero no porque tuviera ningún problema con el ejército. Es más, me dijo, he encontrado más compañerismo y camaradería en el ejército que cuando me afilié a la UGT. Que el delegado de la UGT de mi trabajo era un golfo que estaba todo el rato de copas con el jefe y teníamos que cubrirle el tiempo que no trabajaba. Y me decía, mira, yo no sé si soy de izquierdas, no lo sé, pero lo que sí sé es que no soy de derechas y que estos sinvergüenzas, porque soy lesbiana y soy madre, parece que quieren insultar a mi hijo y decirle que le falta un padre, y no tengo trabajo porque me echaron de la empresa de seguridad en la que trabajaba y tengo miedo de no poder comprarle material escolar a mi hijo y de no poder vivir modestamente con dignidad con mi pareja. Y además quiero decirte, Pablo, que el concepto de patria, fíjate, alguien de izquierdas hablando de patria, qué cosa tan fea, ¿no? Se supone que eso de, ya lo decía la Polla Records, ¿no? Un patriota, un idiota, vamos a regalarles ese concepto también a la derecha para que se emocionen ellos. Y me decía, ese concepto de patria que manejas en el ejército lo comparte mucha gente. Y me has emocionado y quiero decirte que en mi pueblo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, lo que queráis hacer. Y otro día me paró un policía por la calle que yo pensé que me iba a cachear, porque es la costumbre que tengo, pues de chaval que viene de la izquierda, con el pelo largo y pendiente, si te para un policía vestido de paisano es porque te va a meter la mano en los bolsillos, ¿no? Y no, era para decirme soy policía municipal y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y era la sensación de, hostias, si convencemos a esta gente, que esta gente es decente, que esta gente es de los nuestros, igual ganamos. Y yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%. No quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista. No quiero ser una bisagra, quiero ganar. Y en un contexto de derrota ideológica total, en el que nos han insultado, en el que nos han criminalizado, en el que controlan todos los medios de comunicación, para ganar, la izquierda tiene que dejar de ser una religión y convertirse en un instrumento en manos de la gente, tiene que convertirse en pueblo. Hay mucha gente que me dice en la televisión, ¿por qué dices que lo que estás planteando de la auditoría pública de la deuda no es de izquierdas ni de derechas, sino que es el sentido común? Pues joder, porque si consigo que la gente entienda que hacer una auditoría pública de la deuda es de sentido común y va más allá de etiquetas, a lo mejor entonces podemos ganar. Y yo sé que a la gente de izquierdas nos jode, nos gustan nuestros símbolos, nos gustan nuestros himnos, nos gusta vernos todos juntos. Estamos convencidos que juntando 4 siglas en un cartel eso supone que vamos a ganar. ¿Y qué va? ¿Y qué va? ¿Y qué va? Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la rabia de la gente, tiene que ver con la ilusión de la gente, tiene que ver con llegar a gente que de otra manera nos vería como marcianos, porque nos han derrotado. Alguien planteaba la cuestión de los medios de comunicación. Pues claro, si es que es imposible. ¿Un demócrata qué tendría que decir? Si el derecho a la información es un derecho, no puede ser que los principales medios de comunicación de este país estén en manos de multimillonarios.
y que la información, que se supone que debería ser un derecho, esté en manos de multimillonarios. Si un día el señor Lara o el señor Basile llaman por teléfono, yo no volveré a ir jamás a un medio de comunicación privado. Basta que descuelguen un teléfono, por la misma razón que nunca me llaman a la pública. Una vez me llamaron a Televisión Española, todos los tuiteros de la derecha dijeron qué escándalo que la televisión pública traiga a este tipo y nunca más me volvieron a llevar a la televisión pública a pesar de que la audiencia funcionó. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los demócratas? Pues la democracia es quitar el poder a quien lo acapara y repartirlo entre todo el mundo. Y esto lo puede entender, cualquiera. Pero en este momento, con el nivel de derrota, cuando todo el poder lo tienen ellos, a veces me parece que deberíamos dejarnos de mirarnos el ombligo. No somos el ombligo del mundo. El 15M mandó un maldito mensaje, en primer lugar, a la izquierda. Y hubo gente de izquierdas y sin los medios de comunicación, un mensaje que alguna gente de la izquierda se lo tomó mal. Yo recuerdo a dirigentes de izquierdas diciendo, no, es que yo llevo indignado 30 años, van a venir estos niños a contarme a mí lo que es la indignación. Y es como ya, pero es que tú no juntaste a cientos de miles de personas en la Puerta del Sol. No los juntamos la izquierda. ¿Por qué no tratamos de entender que la mayor movilización que se ha producido en este país, precisamente desde el referéndum de la OTAN, no ha tenido que ver con una decisión política de las organizaciones de izquierdas y que eso ha servido para cambiar la agenda política de este país, para poner la reivindicación de la democracia en primer lugar? ¿Eso revela nuestra fuerza? No, revela nuestra maldita debilidad, como el hecho de que tenga que dar un paso adelante un tipo con melena que discute en la televisión con Maruenda. ¿Eso es normal? Claro que no es normal. Si estuvieran organizadas los sindicatos, las organizaciones sociales, no harían falta cosas como estas, que alguien se tenga que indignar en su casa y alegrarse cuando ve por fin a alguien diciéndole 4 verdades a la cara a los que llevan 30 años teniendo el monopolio de la palabra en los medios de comunicación. Pero el problema es que en los momentos de derrota, para que no te derroten otra vez, a veces hay que mirar y decir, podemos ser mayoría, es que podemos serlo, es que la palabra democracia, la palabra libertad, la palabra igualdad, la palabra decencia, los derechos humanos implican un radicalismo en estos momentos que provoca por parte de nuestros enemigos la criminalización, y con eso sí podemos ser mayorías. Yo estoy deseando que se me acerquen señoras que digan, y ocurre, y eso me emociona un montón, yo voté al PP, pero me parece que en lo que dices tienes razón. Entonces empiezas a decir, hostias, a lo mejor sí que podemos ganar. A ver, solo tenemos 5 minutos. Hay una pregunta aquí que estaba pedida de antes, otra aquí, y vamos a dar una ahí, que es la tercera que la ha pedido. Me encantaría dárselo al resto, pero realmente no podemos porque tenemos que chapar, que esto tiene un límite de horario. El primero es el caballero de la visera, de la gorra. Gracias. Es una pregunta para Pablo. Has hablado de la emoción y de utilizar el elemento de la emoción como clave para una posible victoria, de apelar a las emociones. A mí me despierta mucho recelo, sinceramente. Quiero preguntar, ¿cómo evitarías que ese elemento, que si potenciamos el elemento del uso de la emoción en política en lugar de una razón argumentada, pueda ser utilizado por quien yo creo que lo utiliza mucho mejor, que es la extrema derecha? Es decir, emoción, por ejemplo, creamos miedo al diferente, al inmigrante, a cualquiera. Si hacemos que la gente responda políticamente a la emoción, ¿cómo vas a evitar que el día de mañana, igual que hoy te responden a ti, mañana respondan a la extrema derecha? Hola, buenas noches. Mi pregunta va para los dos. Escuchando un poco vuestra charla de hoy, hay una cosa que ha quedado clara, que es que estamos secuestrados por una oligarquía, ¿no?, europea, y eso que es una cosa que es evidente. Estamos, a partir del Tratado de Maastricht y del Pacto del Euro, nos han encadenado, ¿no? Y entonces me gustaría saber si el paso para salir de esa, para liberarnos, pasa por salir de Europa y volver un poco a las antiguas pesetas, que yo creo que puede ser un paso, pero bueno, me gustaría que me contestarais. Bueno, creo que es un buen momento y es momento para inventar algo, ¿no?, en este país.
La cosa es que a mí no me queda claro todavía cuál es el invento. ¿Cuál es el invento de Podemos o de...? Sé que el partido X os han cedido la herramienta esa que tienen para que el pueblo tenga un voto permanente, ¿no? Diario. ¿Quién va a legislar? ¿Cuál es el problema de la democracia? ¿Cuál es? Muchas veces es que hay un grupo de personas que nos representan, la palabra representar, que están, bueno, el pueblo está en la calle y a ellos les entra por un oído y les sale por otro lo que el pueblo quiere y luego a la hora de la verdad, lo que realmente cuenta, llega un papel, escriben y hacen una ley contraria a la que el pueblo está pidiendo. Entonces, mi pregunta ¿es momento ahora en España para que la gente empiece a legislar? ¿Para que sea el pueblo el que legisle? ¿Para que haya un grupo de personas que sean portavoces y rotativos? El 15M debatía, todos dábamos la opinión de a ver qué queremos inventar. Aquí veo un debate de dos personas que me parece muy bien que estéis en esto, pero ¿de qué estamos hablando? Y luego otra cosa que al partido X le dije es, ¿os habéis planteado la idea de cobrar 620 euros cuando lleguéis al poder, al gobierno, porque el poder está en el pueblo? En solidaridad con los obreros y como una medida de ponerles la cara colorada a los otros y de decir, vale, un minuto, 620 euros para decir, como promesa vamos a subir este salario mínimo de mierda. Os lo habéis planteado y para ponerle la cara colorada a los otros y para decir, no venimos aquí a buscar un trabajo, venimos por algo más serio, para cambiar otras cosas, no a buscar curro. Entonces quiero saber cuál es el invento. Tengo que ir rápido, ¿verdad? Vale. Fascismo, magnífica pregunta. Y el drama es que han sido nuestros enemigos en los últimos 100 años. En los momentos de excepcionalidad, cuáles eran las ventanas de oportunidades que se abrían y qué actores competían. El fascismo fue el mejor invento de los poderosos para defender una serie de intereses de clase. Pero como regalemos al fascismo la capacidad de emocionar, como les regalemos un factor político tan determinante como la pasión a la hora de hacer política, sabemos perfectamente cuál va a ser el resultado. Hay una lección terrible para todos los socialistas y es la capacidad movilizadora de la conciencia de clase cuando se tenía que enfrentar a la capacidad movilizadora de lo que representaba una nación. Y prueba de ello es que buena parte de las revoluciones socialistas se hicieron en nombre de la patria. Eso ocurrió en todos los países del tercer mundo y eso ocurrió también en Europa. Y es terrible, pero las revoluciones no las dirigen intelectuales, ni las dirige gente que pone en primer lugar el sentido común y la reflexión. Yo no le regalaría jamás al fascismo el monopolio en la capacidad de emocionar porque conozco la historia. Se planteaba la cuestión de las implicaciones de la salida del euro. Creo que Alberto podría contestar muchísimo mejor que yo a eso. Cobrar 620 euros. Yo no querría cobrar 620 euros, pero me parece un escándalo que un cargo público pueda cobrar 7.000 euros o 6.000 euros. Yo creo que un cargo público tiene que tener un salario digno, pero que en ningún caso puede superar 3 veces o 4 veces un salario... ¿Perdón? Eso es lo que a mí me parecería razonable, como cuando me contaban que los diputados europeos viajan en business. Me da exactamente igual que les salga más barato por la agencia de viajes. En política hay una cosa que se llama el decoro, y el decoro implica que un cargo público viaja en clase turista porque es simplemente inaceptable que viaje de otra manera. Y una última cosa, Alberto, que últimamente le meto en problemas cada vez que me preguntan, porque una vez dije
que tendría que ser que sería el mejor candidato de Izquierda Unida. Entonces, esto me lo preguntan muchas veces y yo sé que cada vez que me preguntan esto y yo lo digo, le estoy haciendo una putada enorme, porque además los periodistas son muy malvados y claro, ¿qué pasa? Que es que entonces Cayo Lara no sirve o Centella no sirve, ¿no? Que es que no tiene nada que ver con eso. Yo expresé una opinión que creo que es de puro sentido común y creo que los que no estamos atados por una estructura de partido que nos impide quedar mal con alguien, pues podemos decir lo que nos da la gana. Pero eso no es porque me caiga bien o porque me parezca muy buen chico, es porque creo que Alberto tiene esa capacidad y basta para escucharle como para llegar a más del 15% y del 20%. Y eso es absolutamente crucial en política cuando de lo que se trata es de ganar. Y respondiendo a una pregunta que antes olvidé de responder sobre qué estaríamos dispuestos a renunciar, si es que no es un problema de una negociación, quien piense que se puede sentar con nosotros en un despacho y negociar unas listas, es como a mí no me conocen. Es decir, que es que eso no tiene nada que ver con eso. La negociación es crear un método que no es la solución definitiva para nada. Vamos, como si las primarias fueran a resolver los problemas de un país, eso es una estupidez, o los problemas de la democracia. Pero un mecanismo que sirva para ilusionar a la gente a partir de la participación y que entonces, que eso es lo que tiene que ver con que la gente legisle, la gente se empodere políticamente. El empoderamiento político de la gente no lo va a inventar nadie en un papelito en el que diga si es revocatorio, si cobras tanto, si haces tantas asambleas. Tiene que ver con el poder. La democracia es gamonal, la democracia son los barrenderos ganando una huelga, la democracia es la marea blanca consiguiendo que se vaya la Asqueti. Y eso no tiene que ver con el procedimiento y con el método, sino con el maldito poder. ¿Por qué sirve eventualmente unas elecciones para empoderar a la gente? Porque se puede cambiar el guión. Si de repente la gente ve que las elecciones no las tiene por qué ganar el Partido Popular o el Partido Socialista, eso puede generar un efecto de empoderamiento. Y a partir de ahí, lo único que decimos es utilicemos los instrumentos necesarios y que pueden servir para eso. No seamos prudentes. Claro que alguien puede decir, lo importante es el programa, no las personas. Y yo digo, eres un mentiroso que no sabes absolutamente nada de comunicación política. Todos los procesos de transformación en todos los países se han dotado de instrumentos de comunicación que tenían que ver con características personales de algunas individuas y de algunos individuos. Lo que dices es muy bonito, pero la política no funciona así, no funciona así. Y lo que estamos planteando es, utilicemos los instrumentos políticos que sirven para ganar. Bueno, de verdad muy breve porque la cuestión que refería al euro requiere pues varias horas de tratamiento, digamos, riguroso de una cuestión que es importante. No es lo mismo Europa que la zona euro, que es lo que sería, simplificándolo mucho y a riesgo de que evidentemente quede simplificado, se trata de que el euro es una camisa de fuerzas. El problema del capitalismo español, como decía al principio, está agotado, el modelo de crecimiento anterior ya no sirve, y ahora están buscando un modelo de crecimiento de ser más competitivo por la vía de bajar los salarios, lo que se llama técnicamente devaluación salarial. Esto es la única opción dentro de ese esquema ideológico porque antes, que también existían los mismos problemas, con una moneda propia existía también la devaluación monetaria, que generaba el mismo efecto prácticamente en términos competitivos, pero por la vía de devaluar la moneda, lo cual convertía al país en más pobre, pero porque las importaciones se volvían más caras, pero en contraposición las exportaciones eran más baratas y eso empujaba el crecimiento económico. En cualquier caso, el euro es una moneda. Por lo tanto, el euro puede ser una camisa de fuerza, que lo es, pero no es el problema real. El problema real tiene que ver con el carácter periférico de la economía española, la distribución internacional del trabajo que le ha tocado a España, Portugal, Grecia, dentro de la Unión Europea y aún dentro del Estado, digamos, del planeta, políticamente hablando. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es la desindustrialización en España, la desigualdad de la renta, la desigualdad de la riqueza, la estructura productiva cómo se ha quedado, muy volátil, muy dependiente, pues que cuando España entra a la Unión Europea en el 86, pues se le dice, vamos a ver, ventajas comparativas, que es una teoría dentro de teoría económica, que quiere decir algo así como cada país que haga lo que mejor sepa hacer. Bueno, las industrias de alto valor añadido ya estaban en Alemania, pues a España le tocaba hacer otra cosa. ¿Qué tenía? Sol, playa, pues ya está claro, un país de camarero, sin ningún tipo de carácter peyorativo, pero se trata de sectores de menor valor añadido y, bueno, artificialmente o virtualmente se puede mantener una apariencia, como decía al principio Pablo, recurriendo al crédito, recurriendo a salidas, digamos, que postergan esa situación real, y la situación real es esa. Por lo tanto, el euro es un mediador que agudiza. ¿Y cuál sería la solución? Yo creo que lo que hay que hacer es invertir el chantaje a la troika.
decirle a la Troika, vamos a ver, la Troika tiene negocios, es decir, la Troika, en tanto que representación política de los intereses económicos de Alemania financieros, tienen negocios en España, tienen deuda en España, privada y pública. Se trata de decirle, vamos a ver, pues un poco lo que hizo algunos países de América Latina, ustedes o cobran el 20% o no cobran nada, elijan. Claro, eso solo lo puedes hacer cuando tienes a tu pueblo detrás, porque si no, no tienes nada que hacer. Esa es la idea. Y sobre el euro a veces se presenta gráficamente una idea, y es, no es lo mismo no subirse a un avión que una vez estás subido a 50.000 pies, lanzarte sin paracaídas. Eso tiene que ver también con los elementos rigurosos que pasarían si uno propone salir del euro, que tienen que ver con lo del fascismo. Si es la izquierda la que sale del euro y levanta la bandera del euro, incluso los defensores de salir del euro mañana mismo, que es un elemento digamos, impulsivo, emocional, en el sentido de, claro, todo el mundo está frustrado y hay que culpar a alguien, y a veces pues, nos lleva a culpar directamente a lo que vemos más claro, el euro. Claro, ¿eso qué ocurre? Si tú levantas la bandera de querer salir del euro y tienes que someterte a 3, 4, 5 años por lo menos, de ajustes brutales de salario y de condiciones de vida, de déficit de importaciones que no vas a poder, pues, ¿cómo le explicas tú a la gente que tienen que esperar 5 años hasta que tú hayas conseguido reactivar todo eso? Claro, depende del autor, hay quien dice 20 años, pero ¿cómo asumes políticamente que tú le has pedido a la gente que 20 años de sacrificio? Cuidado, porque eso es abrir la puerta a que eso lo canaliza más la extrema derecha que una izquierda. ¿Cuál es mi opción personal? Creo que es más fácil juntar las fuerzas, invertir el chantaje, y si te echan del euro, si finalmente te echan del euro, que te echen del euro, pero que sean ellos. ¿Para qué le vas a hacer tú el trabajo a ellos, ¿no? Y finalmente una cuestión muy breve, de verdad, sobre lo de las emociones, que me sumo, pero creo que no es un debate de dicotomía entre razón y emoción, los dos elementos importan. Yo lo que he visto por mi experiencia, y cualquiera de vosotros y vosotras que hayan estado en un desahucio, evitando un desahucio, habrá comprobado que cuando se produce un desahucio en un barrio popular, lo que viene es mucha gente, en principio, despolitizada. Viene por reacción impulsiva, emocional, porque considera injusto que se le quite la casa a una persona, a una familia, lo que sea, o porque somos su vecino, o porque son sus familiares. No tienen conocimientos de cultura política, no han leído a los grandes autores de la teoría política, pero saben qué es lo injusto en ese momento. Y entonces ahí es donde entra el dispositivo político de la izquierda que conciencia, que es, por ejemplo, la plataforma Afectados por la Hipoteca, que llega y no solo te ayuda a impedir el desahucio, sino que además te inserta esa sensación, esas emociones, en un compromiso político, en un discurso político, y te dice, es que esto no es solo un evento aislado, es que esto resulta que tiene que ver con algo que se llama la troika, que tiene que ver con el bipartidismo, y es el actor, el dispositivo que enciende las conciencias a partir de las sensaciones que la gente siente en la calle. Por eso creo que el hecho de que, y si fuera la plataforma Afectados por la Hipoteca, manifiesta que la gente consideró útil que a la propia plataforma. Mi objetivo es que Izquierda Unida sea ese instrumento, es decir, que pueda ser utilizado y entendido como ese instrumento que dispara las conciencias a partir de las emociones, pero pensándolo y construyendo un discurso político que obedece a la razón, porque obedece al rigor del análisis macroeconómico, al análisis amplio de los fenómenos políticos, y convencer a la gente de que su frustración es una frustración natural, pero que se puede explicar desde el lado político de conciencia de la izquierda, que siempre ha sido la heredera de la Ilustración, y por lo tanto la razón tiene que estar, a mi modo de ver, naturalmente acompañada por la emoción, pero acompañada, naturalmente. No se nos puede escapar ese convertir la emoción en un discurso y en un compromiso político, y es una tarea en la que estamos, es muy ambiciosa, pero bueno, algunos humildemente pues estamos intentando acometerlo. Nada más. Muchísimas gracias a Alberto Garzón y a Pablo Iglesias por estar aquí. Han sido 2 horas de charla muy interesante, gracias a vosotras y a vosotros. Va a despedir Juan Diego Boto. Bueno, te doy el micrófono. Como organizador. Nada, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Alberto, muchas gracias a Olga, muchas gracias a todos y todas por venir. A mí sí que me emociona particularmente, y sé que esto es algo que comparto con los veteranos del lugar, con Juan, con Vicente, con Petra, con Alfonso, no tan veterano, ver un teatro donde se hable de política. A mí particularmente me emociona que
que hayan accedido a que sea este el ámbito, un teatro donde podamos hablar de política, donde podamos hablar del futuro. Me emociona, yo también quiero ganar. No sé si el streaming sigue funcionando, yo también estoy hasta los huevos de perder. Y me da la sensación, me llena de orgullo, compartir este escenario con gente que para mí despierta ilusión, o en cualquier caso a mí me despiertan ilusión, y que en paralelo o en algún momento, como se dice hoy en día, convergiendo, son capaces de construir esa sensación de que de una vez por todas, alguna vez quizá definitivamente, llegará el día en que se creará el marco para que de una maldita vez ganemos. Muchas gracias a todos y todas por venir. Invitaros invitaros a ver la función que tenemos en cartel, Ejecución Hipotecaria, y también seguimos insistiendo en dar valor a la palabra. El próximo día 12 hacemos un homenaje a un poeta que yo he admirado toda mi vida, que se llama Juan Gelman, poeta argentino que fue muy militante y un gran poeta, y le haremos un homenaje aquí en este escenario. Muchísimas gracias, de verdad.